Alphonso Sonny Williams vio la luz de este mundo en un pequeño pueblo de Staten Island, Nueva York, en una ventosa mañana de invierno en 1930. Su madre solía bromear con él sobre cómo el chillido de su bebé coincidía con el aullido del crudo viento invernal del Atlántico que barrió Staten Island ese día, agitando las heladas y grises aguas del río Hudson. Espesas nieblas habían envuelto el cruce de Outer Bridge y el puente Goethals que conectan Staten Island con el continente desde 1928. Cuando era niño, Sonny recuerda el río Hudson en condiciones climáticas más benignas, una tranquila extensión de agua azul grisácea bajo los cielos soleados de verano de Nueva York. Los recuerdos borrosos de la infancia incluyen ver los barcos anaranjados y azules de la flota de Staten Island Ferry rozando las aguas, transportando a miles de personas hacia y desde el continente mientras el impresionante horizonte de Manhattan lo llenaba con el deseo de ir más allá de su propio pequeño mundo. En algunos fines de semana agradables, cuando el viento áspero no soplaba áspero y áspero en las caras y la luz del sol brillaba cálida y radiante en todo el cuerpo, la madre de Sonny, Sarah, sentía la necesidad de abordar el viaje de 5 millas a través del Hudson, buscando la tarifa del ferry de 5 centavos para los dos, para que pudieran vagar y explorar todo alrededor de la densa metrópolis de la ciudad del Bajo Manhattan. En un largo fin de semana de verano, cuando el sol sofocaba y se quedaba, Sarah y Sonny tomaron el metro a Coney Island. Nunca había visto chicas en bikini ni hombres musculosos en pantalones cortos caminando y hablando por una acera concurrida. Nunca había enterrado los pies en una playa de arena, una que parecía prolongarse para siempre y envuelta en el calor omnipresente de la luz del sol de Nueva York. Pero estas excursiones a la ciudad y a las playas fueron memorables y raras. Sarah tenía pasión por las tareas del hogar y era la madre y esposa por excelencia, para alguien que apreciaría tener una y amarla. Pero estas excursiones a la ciudad y a las playas fueron memorables y raras. Sarah tenía pasión por las tareas del hogar y era la madre y esposa por excelencia, para alguien que apreciaría tener una y amarla. Cada vez que los aromas de la comida apetitosa flotan hacia Sonny, él recuerda la deliciosa cocina de su madre. El delicioso pan y los pasteles que solía hornear, los guisos de carne y los asados que llenaban el aire con grandes aromas y lo enviaban a su lado para morder algo, el reconfortante olor a tocino chisporroteante, temprano en la mañana. Sin embargo, los recuerdos de la infancia de Sonny están manchados por la falta de armonía y la violencia que presenció en su hogar. Su padre, Leo Williams, era de las Islas Vírgenes, un hombre alto y voluminoso con una expresión hosca aparentemente fija en su rostro todo el tiempo. Sus accesos de violencia nunca podrían anticiparse. Si una silla estaba un poco fuera de lugar o si uno de los juguetes de Sonny estaba en su camino, levantaba la voz al cielo y gritaba, haciendo que Sonny temblara en sus zapatos. Agarraba todo lo que podía y comenzaba a arrojárselos a su madre. Recuerda cómo su madre se agazapaba detrás de los muebles mientras su padre despotricaba y deliraba ante la percepción de negligencia hacia él. Sus ojos enojados la buscaban, y a pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos suplicantes e indefensos, la sacudía violentamente, tiraba de su cabello hasta que ella gritaba y luego la golpeaba contra los bordes ásperos de los muebles y contra la pared. Golpes en la cabeza y la frente, narices sangrantes, labios partidos, cara y brazos magullados eran algo cotidiano. Incluso en la inocencia de la infancia, odiaba a este hombre que lastimó tanto a su madre. A pesar de todo lo que ella hizo por él, esperándolo de pies y manos todo el tiempo que estuvo en casa, él nunca tuvo una palabra amable o una expresión de amor para ella. Se esclavizaría tratando de hacerlo sentir cómodo y, en el momento más inesperado, él se volvería contra ella como un loco. Cuando Sonny tuvo la edad suficiente para entender, su madre le diría que su primer matrimonio fue su castigo por una indiscreción cometida cuando era niña. Se quedó embarazada en 1928 cuando aún no estaba casada. Viviendo entre 9 hermanos, dio a luz al bebé que luego su madre se llevó para criarlo porque no tenía los medios para hacerlo. Sonny había llegado a la edad adulta cuando supo que la persona con la que había jugado como primo era en realidad su hermano. Como un inocente niño de 3 años, Sonny creció callado y tímido, temeroso de decir y hacer cosas que harían que su padre gritara. Instintivamente supo la hora en que su padre llegó a casa. Antes de que los escalones de madera crujieran y gruñeran bajo el peso de Leo mientras se tambaleaba hacia la entrada, Sonny recogía todos sus juguetes para que su madre no tuviera un ojo morado. Tan joven como era, Sonny sabía que tenía 2 vidas diferentes. El niño despreocupado y risueño que era con su madre y el temeroso y nervioso cuando su padre estaba en casa. Sonny recuerda una noche terrible en la que su padre actuó con más violencia que nunca. Arrancó la ropa de la espalda de su madre y la empujó por la puerta trasera hacia el viento helado de una gélida noche de invierno.
Más tarde, cuando tuvo la edad suficiente para comprender, su madre llenó los espacios en blanco de su memoria. Mientras temblaba en la oscuridad de la noche durante horas antes de que Leo finalmente le permitiera entrar, Seba tomó una decisión. No más de esto, pensó con fiereza, mientras reprimía los sollozos, tratando valientemente de cubrir su desnudez con un trapo que tenía en la mano. Se levantó incluso antes del amanecer en ese sombrío día de diciembre de 1933. Mientras yacía despierta durante la larga noche, había hecho sus planes. Le dolía la cabeza y el viento helado le había enfriado el cuerpo. Sus extremidades estaban doloridas por los golpes. No podía tolerar otra noche bajo el mismo techo con su esposo abusivo. Mientras se arrastraba a la cocina para preparar el desayuno, se maravilló de la forma en que Leo podía olvidar tan convenientemente todas las cosas diabólicas que hacía. Esta mañana, fue como si nada hubiera pasado anoche. Oh, ¿cómo podría? Mientras su risa estridente alteraba sus nervios, apenas podía esperar a que él estuviera de camino al trabajo. Finalmente, estaba listo para irse. Mientras bajaba los escalones de madera y se subía a su ruidoso cacharro, Sara lo observaba desde la ventana de la cocina, casi sin atreverse a respirar. ¿Tendría que volver por algo? ¿Decidiría tomarse un día libre? La puerta del lado del conductor se cerró con un chirrido, el motor chisporroteó y arrancó dolorosamente, un chirrido de neumáticos, y luego, se fue. Su corazón saltó con gozoso alivio y envió una oración silenciosa al cielo. Por favor, que no vuelva hasta tarde en la noche. No hay tiempo que perder, en cualquier caso. Se limpió las manos y se subió a una silla para asaltar su escaso suministro de alimentos. Algunas galletas y queso para Sonny y algo de pescado enlatado para el almuerzo. Empacó su abrelatas en una bolsa de supermercado con la comida. Se apresuró a sacar su pequeña bolsa de viaje de debajo de la cama. Sacó su ropa de su armario y eligió con urgencia algunos suéteres cálidos, 2 pantalones gruesos y algo de ropa interior desaliñada. Cogió un puñado de ropa de invierno de Sonny y la metió toda en su maletín, junto con sus escasos artículos de tocador y sus cepillos de dientes. La siguiente media hora la pasó vistiéndose a sí misma ya Sonny mientras hacía viajes ansiosos a la ventana en busca de señales del regreso de su esposo. A las 9 en punto, en medio de una lluvia helada, Zoe decidió que era seguro asumir que Leo estaba fuera de la casa ese día. Apresuradamente envolvió a Sonny en una colcha gruesa y colgándose la ropa de noche sobre su hombro, salió sigilosamente por la puerta trasera, al patio trasero, luego salió por la puerta con pasos rápidos y furtivos. A pesar de que su corazón dio un vuelco de alivio por este final inesperado de una existencia miserable, un repentino miedo a lo desconocido se apoderó de ella. ¿Qué sería de ella y su hijo ahora? Era como un transbordador que se hubiera soltado de sus amarras. Iba a la deriva, siendo llevada por la corriente arremolinada del destino a quién sabe dónde. Mientras yacía sin dormir la noche anterior, había planeado qué hacer. Llegaría a la terminal de autobuses y compraría un billete de ida a Washington, D.C. Tenía suficiente dinero con ella para comprar su libertad de esta forma. Un billete de ida para salir del infierno. Un billete de ida en la puerta de entrada a una nueva vida para su hijo y para ella.